Estamos aquí en el 10 a través de TV Mar en su señal abierta del 10.1 y el día de hoy vamos a hablar de matrimonio y concubinato y por supuesto aprender las diferencias de esto y lo vamos a hacer de la mano de nuestro abogado y consultor jurídico Fernando Loza, que ya nos acompaña y a quien agradecemos por estar con nosotros una vez más. Muchas gracias, Fernando, bienvenido. Muchas gracias Cintia, Alexánico. Y hablar de la diferencia entre concubinato y matrimonio, pero desde el punto de vista ya legal, ¿no? Claro. Sí, es correcto. La realidad es que al final de cuentas son figuras jurídicas que, si bien es cierto, son similares, tienen sus matices. Es decir, en primera cuenta tenemos el matrimonio como una institución de orden público y de interés social a través de la cual dos personas, y ojo, dos personas, anteriormente era un hombre y una mujer, pero ahora ya se identifica en nuestra legislación que dos personas, sin importar el género, pueden contraer matrimonio a través de esta institución jurídica bajo la cual su objeto es la fundación de una familia. Entiéndase una familia como que cualquier tipo de unión en donde hay aspectos emocionales, donde haya aportaciones económicas, lazos de solidaridad, representarán esa unión familiar. Es decir, ya la familia tradicional, ya ese concepto que se tenía de la familia nuclear, sí, pues ya cambió, ¿no? Cambió. Ya hay familias homoparentales y todo está plenamente reconocido por nuestra legislación. Oye, Fernando, ¿y esto ya es en todo el país? Sí, es correcto, los criterios ya porque muy al inicio fue sí, solamente en algunos estados de la República, ¿no? De hecho, sabíamos que bueno, Jalisco sí era uno de los estados que lo había adoptado, pero bueno, no sabíamos si el resto de los estados, había varios como que estaban todavía peleando la situación. Ya es correcto, los criterios actuales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han declarado inconstitucional aquellas legislaciones del estado en donde no identifican al matrimonio como una unión entre dos personas, sin importar si es un hombre o una mujer. Entonces, esa es una primera parte. Y cuando hablamos del concubinato, ¿cuáles son las características de esta unión? Fíjate que ahí sí hay bastantes matices, pero también tenemos de nueva cuenta los criterios de la Suprema Corte. El concubinato es una figura jurídica de una relación de hecho. Al final de cuentas, se puede diferenciar del matrimonio porque si bien está reconocida en nuestra legislación, también es cierto que el concubinato no tiene las mismas reglas jurídicas del matrimonio. Claro. Es decir, en este caso es una unión de hecho, en donde dos personas deciden conducirse como si fueran cónyuges, pero realmente no contraen la figura jurídica, no se casan, es decir, no hacen este acto solemne ante un oficial del registro civil que conlleva ciertos requisitos en donde tienen que ir a las pláticas prematrimoniales, claro, y que además de ello tiene ciertas reglas, por ejemplo, el de la sociedad económica, es decir, cuando una persona se casa, tiene que elegir si se va a casar por bienes mancomunados o bienes separados. Pero ¿qué implicancia tiene, por ejemplo, a la hora de separarse o a la hora de una separación? Porque tampoco es divorcio porque no hay matrimonio, pero digo, a la hora de la separación, ¿cómo se dividen los bienes? ¿Cuáles son las implicancias de esto? Y cuando hay hijos de por medio. Claro. Y eso tiene mucho que ver con los nuevos criterios de la Corte. A raíz de nuestra reforma constitucional de los derechos humanos, ya se entiende que todo tipo de relaciones deben de estar protegidas y no se debe de discriminar. Entonces, ¿qué pasa? Si bien sí hay un régimen económico en el tema matrimonial, ¿qué pasa cuando hay un concubinato? Bueno, todos los bienes que hayan formado parte de un patrimonio conjunto se irán por las reglas de la copropiedad, ¿sí? No hay una liquidación de una sociedad como tal, como el régimen matrimonial, pero sí está protegido incluso, por ejemplo, la concubina o el concubinario, según sea el caso, porque no hay que distinguir de géneros. Se puede decir que si se dedicó preponderantemente al hogar y no trabajó, eso, el criterio legal nos dice que merece una pensión compensatoria de aquel que sí se desarrolló profesionalmente, que laboró y que no estuvo en casa.
¿Por qué? Porque se entiende que hay una representación de una actividad económica. Incluso la Corte ya resolvió, la persona que se dedica a las labores del hogar, tasado en un promedio de todo lo que podría desarrollar, como es limpiar la casa, planchar, lavar, llevar a los hijos a la escuela, etcétera. Todo eso se puede cuantificar en un ingreso aproximadamente a raíz de 40,000 pesos. ¿Sí? Wow. ¿40,000 pesos qué? ¿Mensual? Mensuales. Por las labores que se realizan en el hogar, o sea, sumando, ¿no? Todo eso. Sí. Y es que también es un gran trabajo, porque el criar a los hijos y tú dejar de trabajar, ahora sí que es el mismo trabajo, el mismo estrés. Así es. Claro. Hablando de estas diferencias principales que podemos encontrar entre el matrimonio y el concubinato, ¿cuáles serían? ¿Cuáles podríamos resaltar? Como comentaba Nico hace un rato, en el momento de una separación o en el momento cuando hay hijos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Normalmente sabemos que cuando hay un matrimonio se llegan a acuerdos legales que de alguna manera ya están establecidos desde antes o que ya sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar cuando contraemos matrimonio? Ya sabemos que pudiera llegar a pasar si hay una separación, pero en el caso del concubinato, ¿de qué dependen estas decisiones? Es correcto y es muy cierto. La realidad es que cuando una persona se va a casar, pues ya sabe los alcances del acto que está realizando. Claro. Ya sabe cuáles son sus deberes, sus obligaciones, sabe precisamente que tiene que dar alimentos en su momento, pero a diferencia del matrimonio, también la ley protege las relaciones en concubinato. ¿Y cómo las protege? Por ejemplo, cuando una persona decide terminar ese concubinato, sí puede llegar a acreditar esa dependencia económica. Entonces sí se puede pedir una pensión de alimentos cuando hubo un concubinato. ¿Por qué? Porque si volvemos al mismo supuesto en el que esa persona que estaba en concubinato se dedicó preponderantemente a las actividades del hogar, pues sí merece una pensión de alimentos, ¿correcto? Pero ¿cómo se acredita un concubinato? Exacto, ¿cómo lo acreditamos? ¿Cómo lo podemos justificar? Sí, la ley nos da ciertas reglas para que exista un concubinato. Actualmente cada entidad es distinta, sin embargo actualmente en el estado de Jalisco se reconoce el concubinato por la unión de dos personas a raíz del tiempo, esto es 3 años, ¿sí? O 3 años, o si tuvieran hijos se entiende que hay concubinato. Claro. Hay ciertas Esto siempre reglas. y cuando vivan juntos, ¿es correcto? Sí, es correcto. Hagan vida en común, cohabiten y se conduzcan como si estuviesen casados, sin importar que ¿Pero no se exista justifican este con vínculo. testigos o de qué manera ante un juez? Es correcto. Se puede acreditar por medio de testigos y también otro de los requisitos que se piden en caso de que se quiera acreditar ante un juzgador es las constancias de inexistencia matrimonial. La ley señala que las personas que se unen en concubinato deben estar solteras. No obstante de ello, ya ha habido nuevos criterios de nuestra Suprema Corte en donde se adaptan a una realidad social. Imagínense que hay una persona que vive en concubinato y resulta que el concubino nunca lo dijo, pero estaba casado. Que fue todo muy secreto, ¿no? Sí, a lo mejor. No, un engaño. O incluso él pensó que después del tiempo, por ignorancia de la ley, ya automáticamente se había divorciado, lo cual no sucede. Claro. Entonces, ¿qué pasa con la concubina? ¿Qué ¿Queda pasa? desprotegida ¿Qué sucede? la persona? En este caso ya hay criterios que dicen no podemos poner por encima la ley de los derechos humanos de las personas, porque Claro. se debe de adaptar la ley a una realidad social y vemos cómo cada vez hay más personas que a lo mejor vienen de otro matrimonio en donde simplemente se separaron, no se divorciaron y se unen con otra persona. Sin que esta persona, pues no vamos a llegar y vamos a pedir, oye, no, muéstrame tu constancia de inexistencia matrimonial para podernos unir en concubinato. ¿Por Nadie qué lo no? pide. Pues hay que hacerlo. Como siempre, Fernando, la ley siempre viene después de los actos humanos, ¿no? Existe primero, la ley viene siempre última, pero bueno.
Sí, es correcto. Y lamentablemente muchas veces no tenemos la cultura de la prevención, no conocemos las figuras jurídicas y no nos acercamos a asesorarnos para poder realizar cualquier tipo de acto legal, ¿no? Que conlleve alguna consecuencia que pueda afectar no solo a nuestro patrimonio, también a nuestra integridad personal o a nuestra familia. Entonces, por eso es muy importante. Mira, cuando nos vamos a operar siempre buscamos que el médico esté certificado y tratamos de que el médico se acerque. En cambio, nos vamos a casar con alguien, nunca le pedimos nada. Y yo creo Pero que bueno. Bueno, que te voy a decir una cosa, cuando te casas sí tienes que entregar cierto Bueno, cuando te papeleo. casas, sí, pero cuando digo, te cuando te casas, pero pones en cuando estás en pareja, concubinato, bueno, pues ¿por qué le no? crees todo. ¿Por qué No hay no? nada de Bueno, pues ya promedio. hay que ¿Qué? empezar a pedir. Hay que empezar a Sí. pedir papelito. Fernando, ¿nos Muchas podrías dar gracias. un mensaje final para nuestra audiencia, la gente que nos está viendo, con respecto al tema del día de hoy? ¿Algunas Claro que sí. recomendaciones? Miren, No yo se casen, pienso... Mejor. Bueno, además de esa sería la principal, ¿verdad? No, la realidad es que hoy en día las figuras jurídicas están protegidas. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? No importa si desean casarse o si desean entablar una relación de concubinato, tengan plena certeza de que existe un derecho humano al que se reconoce como el libre desarrollo de la personalidad. Y ese derecho humano implica que podamos hacer con nuestra vida el proyecto de vida que sea de nuestra decisión y que no implique el estar sometidos ni a la ley ni al Estado sin que afectemos a terceras personas. Entonces, bajo nuestro libre desarrollo de la personalidad, tenemos el derecho de hacer lo que nos plazca siempre y cuando estemos dentro del marco legal y podemos decidir si queremos estar en un concubinato o si queremos contraer matrimonio. Súper claro. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Muchas Igual gracias síganme en mis por redes sociales. acompañarnos. Saludos. Gracias, Fernando. Nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más aquí en el 10.